Hola, mi nombre es Salvador Saavedra y con este video quiero presentarles nuestras opiniones respecto del proyecto de dictamen de las iniciativas de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Los siniestros viales suceden, las lesiones deben minimizarse. La seguridad vehicular debe ser importante en la Ley General de Seguridad Vial. En esta imagen estamos viendo un accidente. Esta imagen me llegó por dos vías. La primera decía que el accidente se debió a que la persona que estaba conduciendo iba hablando por teléfono celular y la otra porque la persona estaba ingiriendo bebidas alcohólicas. Ambas pudieran ser ciertas y ambas pudieran haber sido la causa porque el conductor se distrajera y colisionara contra este vehículo, contra este mudancero. Lo que es inaceptable es que esta persona hubiera fallecido. Ustedes pueden ver claramente que el auto se incrustó totalmente en el camión y por tanto la estructura rígida del camión logró pegar o golpear a los ocupantes de la fila delantera y por tanto causarles la muerte. Eso no debió suceder. Si este camión tuviera una defensa lo suficientemente rígida, el auto habríase detenido en esa defensa y la parte rígida del camión no hubiera invadido la cabina del vehículo. De igual forma, si el vehículo hubiera tenido un sistema de frenado autónomo de emergencia, probablemente hubiera reducido su velocidad y no se hubiera impactado en la parte de atrás del camión. Muchas cosas pudieran haber sucedido que no sucedieron desafortunadamente, de tal forma de que o el accidente se hubiera evitado, sus consecuencias se hubieran minimizado y las personas estarían protegidas. Objeto de esta ley de movilidad y seguridad vial es prevenir que existan estos siniestros y principalmente prevenir que las personas sean lesionadas, inclusive llegando a la fatalidad. Mucho se ha hablado que el sistema que debe tener esta ley es un enfoque sistémico de sistema seguro. Y para ello, el documento denominado Plan Mundial para el Diseño de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, que publicó la Organización Mundial de la Salud, establece dos conceptos básicos. La primera es que las personas somos falibles. Las personas nos equivocamos, las personas actuamos de forma incorrecta, las personas podemos tener una enfermedad, las personas podemos fallar mientras estamos conduciendo. La segunda es que las personas somos frágiles, es decir, ante un golpe, ante una desaceleración brusca, podemos rompernos y por tanto podemos fallecer. La propuesta entonces del Plan Mundial es que lo que debe existir en el sistema vial debe ser un sistema seguro. Y el sistema seguro, de acuerdo con el Plan Mundial, es que esté basado en 5 pilares. Un sistema de tránsito seguro debe iniciar por tener una gestión de la seguridad vial. Es decir, alguien tiene que armonizar lo que sucede en la vialidad y debe gestionar de que eso suceda de forma correcta. Las vías de tránsito y movilidad deben ser seguras. Los vehículos también deben ser seguros. Los usuarios de las vías de tránsito debemos actuar de forma segura. Y por usuarios no solo es el conductor, es todos los que en algún momento dado pisamos la calle, pisamos la superficie de rodamiento. Y si algo sucede, debe haber una respuesta rápida después de un accidente. Ahora bien, ¿qué dice nuestra iniciativa o nuestra propuesta de dictamen sobre el enfoque sistémico y sistema seguro? Propone una definición y la definición está en el artículo 3, denominado glosario, en el inciso 53. Y dice, sistema seguro, enfoque que establece que la responsabilidad de la seguridad vial debe ser compartido entre muchos actores, incluyendo los usuarios de las vías, los diseñadores, los 3 órdenes de gobierno, los fabricantes y reguladores de vehículos, las autoridades viales, la sociedad civil y el sector privado.
Desde mi punto de vista es una definición muy ambigua que no lleva claramente a qué es lo que quiere decir el sistema seguro. Es por ello que lo que proponemos es la siguiente definición. El sistema vial seguro, le agregamos no solamente sistema seguro, pero es el sistema vial seguro. Es aquel que controla lo que sucede en las vías de tránsito con acciones en los siguientes 5 aspectos: la gestión de la seguridad vial, las vías de tránsito, los vehículos, los usuarios de las vías de tránsito, la respuesta ante accidentes viales. Involucra a los 3 niveles de gobierno y la sociedad. Es decir, es una redacción que va específicamente a lo que debe observarse y a los aspectos que deben cuidarse. Cuando hablamos de gestión de la seguridad vial, es importante entender de qué hablamos. Gestión, cuando nos regresamos a nuestras clases de administración, quiere decir 4 funciones. La primera es planear, la siguiente es ejecutar, controlar, evaluar y actuar para volver a planear y que este círculo se convierta en una escalera ascendente. ¿Quiénes deben involucrarse en ese tipo de cosas? Primeramente, las autoridades de los 3 niveles de gobierno, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. De hecho, el Poder Legislativo, al momento de estar emitiendo una ley general que incluya la seguridad vial, está gestionando la seguridad vial. Es decir, está en el proceso de planear lo que es la seguridad vial, está planeando cómo debe ser el tránsito de tal forma que sea seguro. Los segundos que deben estar involucrados son las empresas con flota de vehículos. Es decir, si yo tengo una flota de vehículos y van a transitar en vías de tránsito que son de todos, entonces ese tránsito debe ser correcto de esos vehículos. Y debe haber una responsabilidad de esas empresas que tienen esa flota de tal forma que sean seguros. Y para ello ya existe una norma mexicana, la CC 39001 del IMNC 2019, que es una norma que toma los conceptos de la ISO 39001-2012, de tal forma de que la gestión de la seguridad vial por parte de las empresas que tienen flotas de vehículos sea adecuada. Y entonces todos planearemos, después ejecutaremos lo que planearemos. Alguien que seguramente será alguna de las autoridades de los 3 niveles del gobierno y los encargados de la flota de las empresas controlarán que lo que se planeó se está ejecutando. Y si no se está logrando, tomarán acciones, actuarán, para que se actúe de acuerdo a cómo está planeado y tengamos una seguridad en su lugar. Conforme pasa el tiempo, tendremos que verificar que se está logrando. Y para ello tenemos herramientas electrónicas que nos permiten a distancia saber que se está llevando a cabo los controles y que si alguien no está cumpliendo, se pueden tomar acciones para hacer que cumpla. Periódicamente tendremos que evaluar si lo que planeamos, ejecutamos y controlamos nos está ayudando a tener una mejor seguridad vial. Y de esa evaluación seguramente resultará una nueva planeación que nos permitirá ir avanzando en el proceso de tener cada vez una mejor seguridad vial. El siguiente tema que es importante en la gestión de la seguridad vial es combatir la impunidad vial. Y para ello ya hay una propuesta en un artículo 70 en el cual dice que las entidades federativas deben diseñar e implementar mecanismos de coordinación para el cobro de las sanciones con una persona con licencia y vehículo con placas de circulación de la entidad colindante comete una infracción de tránsito. Creemos que eso no es completo. Nuestra propuesta es que debe ser cuando un vehículo con placa de circulación de una entidad federativa cualquiera comete una infracción de tránsito en otra entidad federativa. No debemos limitarlo a que sean entidades colindantes. No debemos permitir que alguien que tiene placas de Querétaro y transita en la Ciudad de México cometa una infracción y se mantenga impune.
No debemos permitir que alguien que esté en Baja California con placas de Yucatán pueda también tener esa impunidad vial. Y por ello nuestra propuesta es que en lugar de que sean entidades contiguas, sea un acuerdo entre todas las entidades para poder atender y cobrar las infracciones de tránsito. El siguiente punto que nos debería ser necesario para combatir la impunidad vial es regular la suspensión y o cancelación de las licencias de conducir. Tenemos en el artículo 54 la forma de obtener la licencia, pero no tenemos una forma que nos diga cómo la puedes perder. Y para ello nuestra propuesta es que la autoridad competente emitirá el catálogo de infracciones que impliquen pérdida de puntos en la licencia de conducir. La cantidad de puntos que se pierde por tipo de infracción será homogénea en todo el país. Cuando un conductor alcance la cantidad de puntos por cometer infracciones en un lapso de tiempo determinado, su licencia será suspendida y deberá atender a las sesiones de entrenamiento para poder acceder a volver a tener licencia de conducir. Es decir, no solamente pagar las sanciones será suficiente para poder tener la licencia. Si se acumulan todos los puntos y se pierde la licencia es suspendida y tiene uno que reentrenarse y remotivarse o recapacitarse de tal forma de que ya no cometa uno las infracciones. La reincidencia que causa suspensión de la licencia por conducir por 3 ocasiones causará cancelación definitiva. Es decir, si yo soy de los que me gusta acumular puntos y voy al curso 3 veces, oye, no tienes derecho a seguir conduciendo. Eres un peligro para todos los demás ciudadanos. Ninguna entidad federativa o dependencia federal podrá emitir una licencia a que tenga la licencia suspendida o cancelada. Hoy día eso pasa. En la Ciudad de México existe la forma del sistema de puntos, pero si me quitan la licencia en la Ciudad de México, pues voy a cualquier otra entidad federativa y obtengo otra licencia. Eso no debe estar permitido en esta ley. El siguiente aspecto es información. Y tenemos que tener información sobre qué es lo que pasa y la debemos tener homogénea. Aquí muestro 2 imágenes en la cual del lado derecho podrán ver la estadística en accidentes en carreteras federales exclusivamente. Y en otra tenemos las muertes y accidentes viales según CONAPRA y según la estadística general que marca mortalidad general en el INEGI. Las barras azules es la forma en que CONAPRA estableció en el 2011 que en México fallecían 24,000 personas por accidentes viales. Y esa es una fórmula que toma los accidentes que se reportan en carreteras federales y los accidentes que se reportan en zonas urbanas e interurbanas. Según se toma ese cálculo lo abandonó CONAPRA en alrededor del 2012-2013, y las cifras que actualmente proporciona son las que están en las barras verdes, que son las que se obtienen a partir de la estadística de mortalidad general que tiene el INEGI. Deberíamos tener una sola información y no muchas y estar buscando por todos lados saber cuál es el número. Deberíamos tener una sola que nos sirviera a todo el país de tener esos datos y poder tomar acciones en función de esa información. Pasemos al siguiente punto, vías de tránsito y movilidad más seguras. Observamos en la iniciativa que el tema de vialidades en zonas urbanas está profundamente atendido. Es decir, es notorio que las personas que más han impulsado esta iniciativa de ley están muy relacionadas con la movilidad en las ciudades, muy preocupadas por tener una mejor seguridad en las ciudades y tiene muchos aspectos bien atendidos. Sin embargo, cuando vemos la parte carretera, lo vemos poco atendido y consideraciones de muy alto riesgo, tanto en las vías de acceso controlado como en las carreteras. Hay un artículo que se menciona que las carreteras deben tener un área para que puedan transitar peatones y ciclistas. Y la menciona contigua a la vía, lo cual nos parece algo tremendamente inseguro.
Nuestra propuesta es que eso esté totalmente fuera, que no se considere, que si se considera necesario el tránsito entre poblaciones pequeñas y a distancias cortas, se tenga una vialidad paralela a la carretera, de tal forma de que haya la distancia suficiente para evitar que un automóvil, un vehículo, un camión, un autobús, etcétera, que pudiera perder el control, pusiera en riesgo a quienes están transitando por esa vialidad para ciclistas y peatones. Vemos necesario que se tomen todas esas disposiciones necesarias para que las carreteras y las vías de acceso controlada sean seguras y exista documentos que así lo prevengan. El tercer aspecto y en el que más nos centraremos son vehículos más seguros. ¿Por qué nos centraremos en ello? Porque vemos que en esta iniciativa lo que se incluye es tan solo lo siguiente. En un artículo 8, hablando del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, se establece que una de sus facultades es formular políticas, normas, manuales y lineamientos para los sistemas de movilidad en los centros de población que definan las especificaciones técnicas del parque vehicular. Aquí me llama la atención una cosa. Definir especificaciones técnicas del parque vehicular es algo extremadamente complejo. Cuando se habla del parque vehicular implica todos los vehículos que actualmente están en posibilidades de transitar. Y lo mismo encontraremos vehículos de reciente modelo, de año modelo 2021 y posiblemente ya 2022, pero también encontraremos vehículos de 1960, de 1970, de 1980, de 1990, que tendrán especificaciones técnicas dramáticamente diferentes. Entonces, definir especificaciones de un parque vehicular nos parece muy atrevido, lo menos. Y lo mismo, formular normas es complejo y puede crear conflictos con la Ley de Infraestructura de la Calidad. En el artículo 69 habla de la Federación y dice que promoverá firma de tratados internacionales de carácter bilateral y multilateral en materia de movilidad y de seguridad vial y dedicados al desarrollo de regulaciones sobre seguridad para vehículos, así como para brindar asesoría a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno en la implementación de estos. Hoy día, las regulaciones de seguridad sobre vehículos en el mundo tienen básicamente 2 orígenes. Los Estados Unidos de Norteamérica y la Comisión Económica para Europa de la Organización de las Naciones Unidas en el grupo WP29. Son los 2 lugares donde se desarrollan especificaciones de seguridad para los vehículos y de ahí los diferentes países del mundo a veces las adoptan tal como están o las tropicalizan a su medio, a sus centros, a su forma de ser en ese país. Por tanto, la redacción que viene aquí es muy extraña, porque no vamos a afirmar nada. Si queremos, tal como nos gustaría que nuestro país participara en WP29 de la UNESE, pues simplemente lo que tiene que hacer es decir, señor, ve y participa. Designar a quien participe. Si queremos ir más allá, es decir, queremos adoptar esas reglas, ponerlas en funcionamiento en México, tendríamos que firmar la adhesión al acuerdo que en esa organización existe, el acuerdo 1958, 1997 o 1998, son 3 acuerdos que ahí existen, y podríamos tener acceso a todo esto. Podríamos tener implementado nuestro sistema. Y en el caso de Estados Unidos, podríamos hacer lo mismo que hace Canadá, que es que tiene un acuerdo con Estados Unidos, de tal forma de que sus representantes que tienen la responsabilidad de las especificaciones de seguridad participen con voz dentro del proceso regulatorio y sepan de antemano qué es lo que va a pasar para que esté adecuado también dentro de Canadá. La Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial tiene en su artículo 73, fracción 15, colaborar para el establecimiento de la normatividad en materia de seguridad vehicular e incorporación de dispositivos atendiendo a las mejores prácticas internacionales en la materia. Buena frase. Y en el caso de estándares, le dedica dos párrafos. Toda la ley lo dedica solo 2 párrafos.
Y los estándares a vehículos nuevos. Dice la actualización de los dispositivos, sistemas y estándares de seguridad en los vehículos nuevos que se comercialicen en territorio mexicano se regirán de acuerdo con las normas oficiales mexicanas correspondientes. Las autoridades competentes podrán establecer que las personas concesionarias de vehículos nuevos den a conocer el desempeño de protección y la seguridad de los vehículos con un sistema de información de fácil comprensión con base en los lineamientos o normativa que expida la autoridad competente. Vemos aquí a la autoridad competente y no sé cuál sea. Y por tanto, desde nuestro punto de vista, esto que está en la ley es insuficiente para lograr que los vehículos colaboren en tener una mejor seguridad vial en nuestro país. ¿Qué es lo que proponemos que debe incluir el proyecto de dictamen en materia de seguridad vehicular? Lo primero, autoridad competente. Y déjenme platicarles la realidad hoy día respecto de la autoridad responsable en el tema de seguridad vial. Y como voy a utilizar un ejemplo, el ejemplo va a ser la norma 035, SST2 2010, remolques y semirremolques, especificaciones de seguridad y métodos de prueba. Para información de ustedes, es la primera norma de seguridad que existió en nuestro país para vehículos. En el año 2001, los fabricantes afiliados a la rama 105 de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación se dieron cuenta que para 2004 la importación de semirremolques usados procedentes de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá sería libre de toda verificación, es decir, podrían entrar libremente, no requerían un permiso previo de importación y mucho menos. Y por tanto se veía un riesgo de que entraran vehículos con bajas especificaciones, inadecuados para el mercado mexicano, pero a un precio ridículamente bajo al estar ya imposibilitados de transitar en Estados Unidos. Y por tanto, el 1 de octubre se hace una solicitud de norma oficial mexicana a la Dirección General de Normas. Más o menos un mes después, o mes y medio después, la Dirección General de Normas les responde y les dice, me da gusto que quieran hacer una norma oficial mexicana sobre este tema, pero yo no tengo atribuciones para hacerlo. No está dentro de mis responsabilidades. Toquen en algún otro lugar. ¿Qué hizo los afiliados a la rama 105? Pues se fueron a la Dirección de Autotransporte Federal, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y lo mismo metieron su carta solicitando la norma. Y la respuesta de la DGAF fue, pues qué bueno que lo quieran, sí necesitamos tener vehículos más seguros en el camino. Sin embargo, regular las especificaciones de vehículos nuevos no es nuestra responsabilidad. Y así estuvo un tiempo, y en esa época la entonces presidente de la Canacintra tenía una razonable buena amistad con el secretario de Economía, llevó ante él el tema y el secretario de Economía dice, pues no es nuestra responsabilidad, pero tenemos atribuciones para elaborar normas, que la emita la DGN. Entonces empezamos a trabajar con la DGN. Para octubre del 2003 veíamos que no terminábamos el proceso y se acordó emitir una norma emergente para que estuviera vigente durante el 2004 y entonces se previniera la entrada de semirremolques fuera de especificación requerida para México. El 23 de diciembre se publica la norma emergente 010 de la Secretaría de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, o Secretaría de Economía, y esa norma estuvo vigente todo el año 2004. Continuamos trabajando para poder hacerla, y la COFEMER, cuando la Secretaría de Economía envió el proyecto, le respondió, qué bueno que la quieres hacer, pero fíjate que la fracción 16 del artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que habla sobre vehículos, no es una de tus atribuciones. Y por tanto, no te puedo liberar tu manifestación de impacto regulatorio para que puedas publicarla. Y así, en 2004, 2005, se quedó dormida la norma, hasta que en el 2008 coincidieron una reunión el presidente de la Canacintra, el presidente de la República, Felipe Calderón, el secretario de Comunicaciones y Transportes y el secretario de Economía.
Y de tanto habíamos estado mencionando la problemática que teníamos, que el presidente de la Canacintra dijo, casualmente, oigan, tengo un problema. Tengo esta norma ya atorada y pues no sabemos quién la saca. La platicó brevemente y el presidente Calderón se volteó a ver a los dos secretarios y les dijo, Luis Telles, el entonces secretario de Comunicación, te toca. Y entonces Luis Telles la tomó, la llevó a la Dirección General de Autotransporte Federal y el 30 de septiembre de 2010 se emitió la norma. Al día de hoy, las condiciones que dieron motivo a este proceso persisten. Por cierto, la norma 194 CFI 2015, que tiene que ver con especificaciones de seguridad para vehículos ligeros, fue emitida por la Dirección General de Normas en el 2016. Y entonces las normas de vehículos hoy día tienen dos cabezas: la Dirección de Autotransporte Federal y la Dirección de la SCT y la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía. Por tanto, nos proponemos que debe haber una autoridad competente designada en esta ley. Y las características que vemos que debe tener esa autoridad competente son el que exista inseguridad vial por causa de los vehículos, debe ocasionar problemas a las funciones que tenga asignadas la dependencia que se designe como autoridad competente. Debe haber en la dependencia conocimiento del tema de normalización de especificaciones de vehículos, un tema extremadamente técnico. Debe tener contacto con dependencias de países con los que tiene tratados México que tengan relación con el tema de especificaciones de seguridad para vehículos. De hacerse notar que en Estados Unidos la autoridad responsable de este tema es la National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, que es una dependencia del Departamento del Transporte. Y en Canadá, el área responsable se denomina Transport Canada y pertenece al Ministerio de Transporte. Y también consideramos que, como aquellas dos organizaciones, debe tener un brazo tecnológico con infraestructura para realizar pruebas de verificación de las especificaciones de seguridad que se propongan. De esa forma, nuestra propuesta es que en un artículo, la Secretaría XX, que será determinada por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, tenga las responsabilidades de emitir y verificar el cumplimiento de las normas oficiales de su competencia que contengan los criterios, principios y especificaciones necesarios para dar cumplimiento al objeto de esta ley. Todas las que tiene deben estar orientadas hacia esta ley, así como las relativas a las especificaciones de seguridad activa y pasiva que deben tener los vehículos nuevos para poder ser comercializados en el territorio nacional. Las relativas para la revisión periódica de las condiciones físico-mecánicas para permitirles el tránsito de los vehículos usados, así como las de los dispositivos y componentes de seguridad de los vehículos. Ese tres grupos de normas consideramos que debería ser responsabilidad de esta autoridad competente. De igual forma, esta autoridad competente debería ser responsable de emitir los llamados a revisión de los vehículos por causa de inseguridad vial a partir de la información de las plantas armadoras de vehículos, de los importadores de vehículos, los reportes de los usuarios de los vehículos y los análisis de accidentes que se lleva a cabo en la autoridad. ¿Y por qué esto? Esta parte no es exclusiva del incumplimiento de las especificaciones de seguridad, sino de cosas que suceden y hacen que el vehículo sea inseguro, y va a un ejemplo. Hace algunos años, uno de los grandes recalls o llamados a revisión que existió en Estados Unidos fue porque los vehículos se quedaban acelerados. Es decir, yo iba conduciendo y tenía el pie en el acelerador, tenía que frenar de emergencia por alguna cosa, quitaba el pie del acelerador, pasaba el pie al freno, pero el acelerador continuaba acelerando. No dejaba de acelerar. Y eso es un problema, porque si yo le meto el freno y la otra cosa quiere acelerar, pues la velocidad con que disminuya mi velocidad va a ser baja. Por tanto, se hizo una investigación y se encontró que la falla era un tapete. El tapete se doblaba, y al doblarse impedía que el acelerador regresara a su posición neutral y por tanto el vehículo se mantenía acelerado. Y hubo un recall para arreglar esos tapetes y quedar solucionado. En ningún lugar dice hay especificación de seguridad sobre el tapete, pero el conjunto de cosas generó una situación insegura y tuvo que ser atendido por la autoridad competente, en este caso la NHTSA, y tuvo que ser resuelto por los fabricantes de vehículos.
y fue resuelto, afortunadamente, para beneficio de todos los poseedores de vehículos. De igual forma, proponemos que en el artículo 57, que habla sobre el título que dijimos, especificaciones de seguridad para vehículos nuevos, pues se ha cambiado por el tema que se llame seguridad vehicular. Y sus primeros párrafos deberían decir lo que sigue: la autoridad competente, que ya la definimos, o que ya quedará definido dentro de la ley, planteará en el marco regulatorio necesario para que exista seguridad vehicular. No solo son normas de seguridad, también son otras acciones que deben existir, y por tanto lo que marcamos es un marco regulatorio para que exista seguridad vehicular. Emitirá las normas oficiales mexicanas relativas a las especificaciones de seguridad que deben cumplir los vehículos para poder ser comercializados, así como las relativas a las condiciones físico-mecánicas para permitírseles el tránsito. Se debe incluir que debe haber información, y como información que sirve de base para poder desarrollar las especificaciones de seguridad está primero, cuáles son las causas por las que hay accidentes, por las que hay siniestros viales, por las que hay choques, por las que hay colisiones. Y aquí hay algunas que publica el IMT respecto de lo que pasa en las carreteras federales. Y también tenemos que saber quiénes son los sujetos que con más lesiones resultan. En este caso están fallecimientos por causa de los medios de transporte. Y esta información lo sacamos de la estadística de mortalidad general que publica el INEGI. Y vemos que los tres grandes grupos de personas que salen con fallecimientos, estamos hablando de esta línea azul, esta línea verde y esta azul clara, pues son los peatones, los motociclistas y los ocupantes de vehículos ligeros, los ocupantes de automóviles. Entonces, con esas dos informaciones debemos poder enfocar cuáles deben ser las regulaciones de seguridad que requiere nuestro país para reducir las lesiones que están sufriendo nuestros conciudadanos. La siguiente parte, hablemos de vehículos nuevos y hablamos de seguridad vehicular. Y aquí puse estas imágenes porque cada vez, siempre que digo vehículos, todo el mundo ve coches. Y no, los vehículos son mucho más que coches. Y algunos regularlos es complejo. Y aquí yo pongo en la primera parte superior un chasis, tal como sale de una planta armadora, que después de proceder a otro fabricante tendrá su carrocería. Y obviamente este chasis pues no podrá cumplir las especificaciones de iluminación porque las tendrá que cumplir esta carrocería. Lo mismo las especificaciones de los cristales, las especificaciones de seguridad de los autobuses, como las salidas de emergencia, etc. Es decir, entre por lo menos 2 empresas tendrán que cumplir con las especificaciones de seguridad que se requiere para que un vehículo nuevo pueda ser emplacado y pueda transitar. Por tanto, las especificaciones de seguridad que han de cumplir los vehículos que sean obligatorios en territorio nacional han de proveer una seguridad vehicular equivalente a las reconocidas internacionalmente. Las especificaciones de seguridad han de atender las causas que ocasionan lesiones en los hechos de tránsito. Dichas especificaciones de seguridad deberán actualizarse progresivamente para responder a los avances tecnológicos en seguridad vehicular que demuestren salvar vidas y reducir lesiones graves en el mundo. Los siguientes párrafos que consideramos deberán ser incluidos en el artículo 57 son los siguientes. La autoridad competente participará directamente o a través de expertos nacionales en el desarrollo de las regulaciones técnicas internacionales de seguridad vehicular. Es decir, debe ir, no es una opción de si quiere o no quiere, debe ir a UNESE, debe presentarse ante NHTSA y estar ahí, ya sea con personal de la dependencia o a través de expertos nacionales que le den retroalimentación a la dependencia. Solo se permitirá la comercialización de vehículos y autopartes que cumplan o excedan las regulaciones de seguridad establecidas en las normas oficiales mexicanas correspondientes para cada tipo de vehículo. La autoridad competente monitoreará el desempeño en cuanto a seguridad de los vehículos en circulación, al detectar situaciones que atenten contra la seguridad, al recibir avisos por parte de la industria o al acumular reclamos de los consumidores o de las personas usuarias de la vialidad, emitirá llamados a revisión de los vehículos, los cuales, esos llamados,
no tendrán costo alguno para los consumidores, pues serán a costa de los fabricantes o importadores de los vehículos. Es decir, si algo falla y yo compré un vehículo y es por culpa de quien me lo vendió, o sea, de quien lo produjo, de quien lo importó, ese que lo produjo o lo importó tendrá que repararlo, sin que me cueste a mí. La autoridad tiene la facultad de desarrollar programas que fomenten o incentiven la adopción de tecnologías de seguridad vehicular más allá de lo establecido en las regulaciones técnicas vigentes para hacer a los vehículos más seguros y acelerar la adopción de tales tecnologías. Este párrafo lo consideramos muy importante. Si bien está una especificación, la especificación generalmente es el mínimo que se requiere para poder acceder al mercado. ¿Cómo incentivar que se adquieran vehículos más seguros? ¿Cómo incentivar que los vehículos se adquieran tengan tecnologías más avanzadas? Ya se tiene experiencia. En México, en la norma 012 sobre pesos y dimensiones, edición 2008, se decidió que los vehículos que querían acceder a un peso adicional iban a tener especificaciones de seguridad de avanzada. Para 2008 iban a tener sistemas ABS, para 2008 las cadenas de seguridad de los dollies, deberían tener sistemas de frenos estilo 121, es decir, estadounidenses, etcétera. Había ciertas especificaciones. Y muchos transportistas decidieron tener vehículos con esas especificaciones y el incentivo que tenían era poder transitar con un poco más de peso. Muy poquito, pero lo suficiente para poder pagar esas inversiones. Eso trae dos ventajas. La primera ventaja es que los vehículos que están transitando son de suyo más seguros. La segunda ventaja es que el parque vehicular más seguro se crece más rápido. De lo contrario, creceríamos conforme naturalmente va creciendo el parque y no creceríamos exponencialmente con vehículos más seguros. Sentimos que tiene una gran virtud ese párrafo. ¿Y qué hay para los vehículos en circulación? Sentimos que se requiere un artículo adicional que le hemos llamado artículo 57 bis, que sería seguridad para vehículos en circulación. El primero, solo se permitirá el tránsito a los vehículos que demuestren el estado de sus condiciones físico-mecánicas de conformidad con las regulaciones técnicas y programas de verificación periódico que determinen las autoridades correspondientes. El segundo es todos los vehículos que circulan en la República Mexicana deben generar emisiones por debajo de lo que establecen las normas respectivas. Y el tercero es que las autoridades van a procurar que las revisiones periódicas de emisiones y de condiciones físico-mecánicas sean concurrentes. Es decir, no cargarle al ciudadano que vayas 2 veces. Si hoy en algunos estados ya existe la revisión periódica de emisiones, habría que adicionarle la de condiciones físico-mecánicas y también el día que llevo a revisar la de emisiones, se revisa condiciones físico-mecánicas, tal como hoy sucede en los verificentros de la Ciudad de México, que realizan revisión de condiciones físico-mecánicas de forma aleatoria y para fines estadísticos. También para los vehículos en circulación debe haber algunas regulaciones de tránsito y la primera es que solo se matriculen los vehículos que cumplen con las disposiciones de seguridad vehicular establecidas en las normas oficiales mexicanas vigentes al momento de la fabricación o la importación del vehículo de que se trate. Y en el caso de vehículos del tránsito, solo se matriculen los que aprueben las verificaciones periódicas de emisiones y condiciones físico-mecánicas. Y entre las responsabilidades de las entidades federativas se debe verificar que los vehículos motorizados que cuenten con registro en el Estado cumplan con las normas y lineamientos en materia de emisiones contaminantes y condiciones físico-mecánicas para permitir su circulación. Esto es lo que consideramos un sistema seguro y esto es lo que consideramos que nos ayudaría a tener vehículos más seguros. Ciertamente, tenemos que atender las necesidades de los usuarios o los requerimientos que deben cumplir los usuarios de las vías de tránsito para que el sistema sea seguro. Muchos de lo requerido para los usuarios está incluido en la iniciativa de ley. Y lo mismo, se tiene cobertura de lo que es respuesta tras los accidentes. Sentimos que es probable que le falte algo. Los vehículos ya colaboran en ello en algunas de las opciones que tienen en algunos países, es decir, cuando hay un accidente, el vehículo lo primero es que emite una alerta dentro del vehículo para ver si el conductor o los pasajeros reaccionan. Y si no reaccionan, lo primero que hace es llamar a los centros de respuesta inmediata de tal forma que el vehículo sea localizado y los sistemas de rescate puedan llegar
lo más pronto posible. Gracias por tomar en cuenta sus opiniones. Estamos a sus órdenes para cualquier información que requiera. Gracias.